Sí, no, y justo estaba acercándome al botón, gracias por el recordatorio. Ya, como les decía, eh, ya en esta clase entramos de lleno a la última unidad propuesta por el texto de Hulbo, que es nuestro texto base. Recordarán, como lo he dicho en algunas ocasiones, no es la única propuesta respecto a distribución o a clasificación de periodos. Sí creo yo que es una propuesta que es bastante práctica y fácil de entender. Por eso, aparte, un poco con lo que es el programa de IBN, se ocupa. Y estoy de acuerdo porque hay algunos autores que son un poco más enredados para explicar esto. Un poco lo que pasa con Baker. Los que han podido ir trabajando con el otro libro como complemento se darán cuenta que Baker aporta muchas cosas interesantes, pero es más enredado para clasificar. Entonces, Hulk es un poquito más, ¿cómo se dice esto? Mucho más práctico y mucho más fácil de leer en ese punto. Entonces, por eso recordar que nos estamos pasando en esto. El último periodo, que es el que corresponde a la iglesia moderna, se extiende de 1648, en el final de la Guerra de los 30 años, lo que estuvimos viendo la semana pasada, con la paz de Westfalia, y termina desde la visión del autor en 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Un periodo bastante extenso, igual son un par de siglos a considerar, pero que es bien interesante respecto al tipo de movimientos que hace la iglesia, que son muchos, variados y hasta cierto punto enredados. De hecho, si es que alguien ha avanzado lectura en Hulwood, se dará cuenta que incluso Hulwood se enreda en esta parte. Yo creo que de todo el libro, esta es la parte donde más complejo es hilar todo. Porque de hecho Hulwood parte hablando un poco de Inglaterra como una de las bases del protestantismo, y luego se va, bueno, hace una mezcla entre el racionalismo, entre Alemania, después se va a Estados Unidos. En Estados Unidos es denso leer el contenido porque habla de muchas fechas pequeñas, mucha clasificación, mucho tipo de iglesia, muchos personajes, y de hecho es bastante extenso. Entonces, para el que vaya leyendo el libro, se dará cuenta que yo incluso acá hice algunos cambios de órdenes y cosas para intentar acomodar esto que sí lo encuentro un poco desordenado en comparación con otras secciones del libro que son mucho más sistemáticas y prácticas de leer. Entonces, es probable que algunos aspectos de orden yo los vaya cambiando, por lo menos en lo que es clase, acá en la práctica, por un tema de orden. Porque aquí se nota que Hulwood es gringo y es gringo, amante de los gringos, porque eh, se pega un speech de las iglesias estadounidenses, pero excesivo. Entonces, para evitar un poco ese enredo, hay cosas que yo le estaba condensando, otras agregando para hacerlo lo más parejo posible. Por eso van a encontrar diferencias seguramente entre lo que vamos a ver en clase en algunos puntos y lo que va a aparecer en el libro. De hecho, hay algunos elementos que yo agrego acá, porque son importantes a mi parecer y no estaban incluidos en el texto de Hulwood, algunos casos mencionados solamente. Por eso, aquí, a pesar de que es la última unidad, vamos a tener algunas diferencias para que estén atentos, en especial cuando la otra semana les mande la tarea final, o sea, o la última sección de la tarea del libro, se van a dar cuenta de cosas que van a ser distintas y se van a tener que hacerlas sí o sí con el libro. Porque hay cosas que, en este caso, en la clase como tal, no las voy a abordar o las voy a agregar o las voy a abordar distinto. Así que les pido perdón por eso a los que son muy de libro, porque aquí sí tengo que hacer algunos cambios. Ya, ok. Entonces, comenzando ya el PowerPoint número 12, que es la iglesia moderna, el último periodo, por lo menos basado en lo que el autor nos plantea. Eh, Iniciamos el periodo donde termina el periodo de la Reforma, que fue con la Guerra de los 30 años. De hecho, tuvimos la oportunidad la semana pasada, al cierre de la clase, de hablar un poco sobre el panorama final en el que quedamos. La Guerra de los 30 años fue la más importante de las guerras de la religión, que se iniciaron a principios del 1500, finales del 1400, que como ustedes recordarán, estaban focalizadas muchas veces en estallidos específicos: Suecia, Francia, España, Alemania, pero que llegado al punto de la guerra de los 30 años, que dura cerca de los 30 años que se propone, llegó a abarcar en un punto a toda Europa. Podríamos decir una antesala a una guerra mundial, considerando el potencial destructivo y de muerte que tuvo. Ahora bien, a finales de la reforma tenemos algunos elementos que son interesantes mencionar. Primero que todo, ya tenemos las iglesias nacionales en gran parte de Europa. Para los que tienen buena memoria, cuando revisamos la paz de Westfalia,
uno de los principales, o de las principales conclusiones que se obtuvieron fue la libertad de los diferentes países para establecer su profesión de fe y su iglesia nacional. Por lo cual la hegemonía absoluta de la Iglesia Católica por sobre toda Europa y el mundo ya no existía. Seguía siendo poderosa, seguía siendo la mayor influencia, sin lugar a dudas, pero ya no era la única influencia. ¿Ok? Eh, Aparte, como una consecuencia, voy a decirlo así, secundaria, pero igualmente muy importante, tuvo que ver con la alfabetización, perdón, y el fomento de la educación. Lo hablamos en algún punto cuando estábamos viendo la reforma. En la educación pública crece grandemente, eh, la educación respecto a la fe, la necesidad de estudiar la Biblia, no solamente de leerla, sino de reforzar conocimiento, de aprender, de hacer teología, que es lo que nosotros hacemos ahora, por ejemplo. ¿No? Acá, por ejemplo, en IBN, usted no solamente lee la Biblia, hace teología, aprende sistemáticamente el detalle del texto, profundizamos más, y eso es lo que en esa época era algo relativamente novedoso. No tenía solamente el dogma de la iglesia que te decía cómo interpretar un texto, sino que uno como creyente, por lo menos desde la visión protestante, tiene la libertad de interpretar el texto. Es por eso que las escuelas teológicas fueron tan importantes, porque te da pie eh, a interpretar la palabra y a escudriñarla, a buscar, cosa que hasta el día de hoy con los católicos es complejo. No soy experto, pero hasta el día de hoy el magisterio, si la iglesia como tal, el dogma, eh, tiene peso sobre la Biblia. O sea, si es que la Biblia dice algo, pero el Papa dice otra cosa, tomamos lo que dice el magisterio, tomamos lo que dice el Papa, por lo menos para el católico común, independiente de que después haya su roce interno y su debate interno. Pero si el Papa lo dice es algo. Cosa que en la iglesia evangélica, por lo menos la iglesia más sana, porque que separa todo lo que son sectas, cosas así, en la interpretación viene siendo la que hace el creyente, independiente, y pues hacía la diferencia, de que hay congregaciones o pastores específicamente que tienen este como caso de ser deidades, es como que se creen espectaculares y su interpretación es la única, cosa que no debería ser, pero por lo menos en el principio esta idea del fomento de la educación sí sirvió de una forma muy importante para esto. Lo discutíamos en algún momento, la educación pública, algo que ahora es tan fundamental, en esa época no era ni siquiera un derecho, no era nada. Sin embargo, gracias al debate que genera la reforma dentro de sus peticiones, la educación se convierte en un eje de las sociedades. Y eso nos lleva al tercer punto, el desarrollo económico. Eh, Países más intelectuales, con mayor desarrollo del conocimiento, de las tecnologías, lleva lo que posteriormente, ya a finales del siglo XIX, entonces siglo XVIII, perdón, sería la revolución industrial, porque poco a poco ya tenemos solamente el tipo de economía más extractiva, más básica. Se va desarrollando el conocimiento, la tecnología, etcétera. Y esto nos lleva a este interesante panorama, que el desarrollo económico también estaba íntimamente ligado al nivel de educación. Como países que se enfocaron mucho en su educación y en la formación de su gente, dentro de eso, en el contexto del estudio de la palabra, también llevó a que económicamente ciertos países crecieran de una forma espectacular. Ahora bien, también tenemos como otro panorama general una Europa dividida, consecuencias de lo que pasó en la guerra, consecuencias de la división de la fe, porque también eso generaba barreras en muchos sentidos. Y también los mismos protestantes. Los protestantes al tener tanta libertad y no depender solamente de una figura como es la del Papa, generó diferentes variantes, generó diferentes iglesias, diferentes agrupaciones, denominaciones, como le llamamos hoy en día. Elemento que está muy presente en este periodo. Yo creo que por eso es tan complejo englobarlo, porque son tantas pequeñas denominaciones que se fueron para diferentes lados que intentar ordenar eso sistemáticamente es extremadamente difícil. Por eso, un poco lo que les comentaba al comienzo del debate con Hulbut, que hasta acá, hasta Hulbut se enreda en esto, porque hay mucho elemento del que hablar que puede ser confuso.
Y a nivel de misiones, el foco sigue siendo América, y de hecho hablaremos mucho cuando entremos en la iglesia norteamericana, hablaremos un poco de cómo fue la evolución de América desde lo último que conversamos en el periodo de la Reforma, que también hay muchos cambios interesantes, y es bueno hacer el foco en ellos un poco para ir conociendo cómo se llegó hasta el punto en que estamos. Ya hemos hablado de la paz de Westfalia que significó un cese al fuego, como se podría decir, que significó parte de los acuerdos que hablábamos hace un rato, y que marcó como un segundo aire en Europa. Creo que fue Eduardo quien lo comentó la semana pasada, es literalmente hacer el borrón y cuenta nueva. O sea, aquí estas cosas ya no se tocaron más, no se hablaron más, y se borró, que fue la forma que encontró Europa para empezar de cero después del desastre que tenía con todo lo que habíamos conversado. Interesante, de hecho, es un movimiento que uno a veces podría cuestionar o no, pero que en ese momento es la solución que encontró Europa sobre cómo abordar el panorama de guerra que los tuvo, perdón, tan encerrados, tan metidos en eso. Consecuencia también de lo que es el avance en la educación es la aparición del movimiento científico, que nos lleva a este último punto, la reaparición como un movimiento no solamente científico, sino también teológico, del racionalismo, que probablemente va a ser uno de los focos más interesantes a la hora del debate teológico que vamos a encontrar. ¿Ok? Hartas cositas que mencionar, otras las iremos viendo obviamente en el transcurso de la unidad, pero es por lo menos para que nos hagamos un panorama de lo que estamos ahora. Dentro de esta, llamémosle unidad, vamos a trabajar con tres grandes puntos. Las iglesias que surgen de la Reforma, primeramente. En segundo lugar, las nuevas organizaciones eclesiásticas. Algunas no son nuevas como tal, por ejemplo las misiones, pero la forma en que se estructuran las misiones son distintas. Ya, en algunos casos, por eso, que no es que cuando hablemos de las misiones, no es que las misiones sean algo inventado acá, no. Pero la organización que estas tuvieron o el nuevo modelo de misiones sí es algo que corresponde a este periodo. Y por último, nos iremos de lleno con la iglesia en el siglo XX. ¿Ok? Más o menos intentando cerrar todo lo posible en este periodo. Que aquí es donde seguramente me extenderé si es necesario con algunos temas extra para complementar. Nuestros tres grandes temas, como les dije, están enfocados en estos tres puntos. Ya va a ser nuestro eje central. Ahora bien, volviendo a punto 1, iglesias que surgen de la Reforma. Hay muchos otros casos que ahí son relevantes tocar. Escocia tiene una separación bien importante en sus iglesias, también podríamos haber tocado, lo mismo que Suecia, pero por factor de tiempo y también por el factor del enredo que se genera al armar todo este chorizo, nos vamos a centrar en tres grandes países: Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. ¿Ok? Insisto, no es que no pase nada en el resto del mundo, pero es una forma un poquito de empezar a ordenar este ovillo de cosas, y porque es sí donde estos tres países donde nacen los principales movimientos, eso sí yo creo que es relevante, o los movimientos más trascendentes que hasta ahora podemos identificar o reconocer. En la clase de hoy día, o sea, en el PowerPoint número 12, en el que estamos viendo, trabajaremos solamente con los ingleses y los alemanes, mientras que en el siguiente material de la siguiente clase que tengamos, trabajaremos con Estados Unidos y con el punto número 2 de las nuevas organizaciones eclesiásticas. Parece harto, pero créeme que son cosas bien puntuales. Trato de, como de condensarlo lo más posible por lo mismo, para que no tengamos este caos que se nos puede llegar a armar. Ahora bien, vamos entonces a la iglesia inglesa. Bueno, antes de avanzar, y bueno, voy a ver un segundo para aclarar un punto. Yo les decía hace un rato que pasan muchas cosas en Europa y sigue habiendo movimiento. Ejemplo, ya les puse el caso de Escocia o de Suecia. También los católicos siguen teniendo movimiento, pero también por tema de tiempo acá nos vamos a separar de la línea católica. Ya, más que nada porque ellos siguieron su camino con sus reformas, con su proceso, especialmente en América Latina, donde ellos se centraron. Pero en el caso nuestro, por tema de contenido y por tema de curso, nos centraremos en la línea protestante. ¿Ya?
Por eso es que ya partiendo de este punto vamos a hablar poquito, casi nada de la Iglesia Católica, porque ellos nuevamente ya al hacer la separación toman otra dirección. Lo mencionaremos en cosas específicas, pero ya no va a estar este foco que veíamos hasta la unidad anterior, donde era un actor principal de la Iglesia Católica como tal. ¿Ya? Ahora sí, porque si no, eso se me olvidó mencionarlo y es bueno aclararlo. Vamos con la Iglesia inglesa. Bueno, la iglesia inglesa tiene diferentes de separaciones o agrupaciones que se forman desde la base de la iglesia. Primeramente y principalmente la anglicana, que es la que nació con Enrique VIII en el periodo anterior y que también es la base, voy a decirlo así, de la iglesia de Inglaterra, pero hay por lo menos dos movimientos que son importantes mencionar. No son los únicos, pero es interesante considerarlos. Ahora bien, estos tres grupos tienen diferentes categorías o diferentes enfoques. Teníamos el movimiento romanista, que podríamos decir que en la iglesia inglesa era el movimiento que intentaba conciliar a los católicos con los protestantes. Un poco llevaba esta unión, que después tiene una evolución bastante interesante. El romanismo después lo veremos con un personaje más, unas par de diapos más allá, que sí intenta avanzar con esta idea. Luego tenemos el movimiento anglicano, que es el movimiento que nace desde la monarquía inglesa, que está satisfecho con las reformas moderadas ya a cabo por Enrique VIII y la reina Isabel I, Isabel la Virgen, como recordarán. ¿Por qué? Porque a pesar de que la iglesia anglicana era una iglesia reformada, era una iglesia reformada bastante así suave, vamos a decirlo así, bastante moderada, con reformas bastante más bien sutiles. Y eso igual tiene que ver con el origen de la iglesia anglicana. Recordarán, lo vimos en su momento, que Enrique VIII no tuvo una motivación principalmente teológica. Enrique VIII tuvo una motivación principalmente política y personal, por lo cual era de esperarse que por lo menos la base de la iglesia anglicana no tuviese las reformas trascendentales en el aspecto teológico como si lo tuvieron otros movimientos. Es por eso que la visión anglicana era una visión protestante, porque sí, sí tenía las bases, pero, insisto, bastante aguachenta, por decirlo de una forma, en comparación con lo que se había vivido en Alemania, en Suecia, etcétera. Y por último, teníamos el otro extremo, que eran los puritanos. Los puritanos eran esta versión radical, esta versión extremista, voy a decirlo así, de los protestantes, que anhelaba iglesias similares a las de Ginebra y Escocia. Nuevamente, yéndose a los casos más extremos, porque la visión de ellos era parecerse a esos grupos protestantes radicales. Entonces, el enfoque de los puritanos era totalmente extremo al romanista, voy a decirlo así. Los romanistas querían volver a su amistad con Roma, los anglicanos estaban más bien piola, contentos, tranquilos, y los puritanos en un rincón estaban haciendo desorden, estaban generando movimientos porque ellos querían un cambio mucho más radical. Incluso como se menciona entre paréntesis, y Hulbut igual lo menciona en el texto, muchos de los puritanos fueron desterrados porque obviamente Inglaterra estaba optando por un camino bastante más tradicional, por lo menos a comienzo del periodo, ¿ya? Porque digo a comienzo del periodo, porque más adelante veremos cómo otras figuras van revolviendo esto, ¿ya? Aquí estamos hablando un poco el inicio del periodo que tenemos en Inglaterra, estamos hablando finales del 1600. Ahora, incluso dentro de los puritanos, o sea, el grupo más extremo, teníamos dos divisiones. Los que favorecían la forma bien presbiteriana de manejo eclesiástico y los que buscaban la independencia de cada sociedad local. ¿Ya? En el caso de los presbiterianos, para hacer un poquito de aclaración, más bien en la forma de organización con ciertas jefaturas o bases, ¿ya? Depender de alguien, voy a decirlo así. Mientras que la segunda facción de los puritanos eran los radicales, 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 así, el extremo del extremo, que ellos buscaban total independencia. O sea, que cada sociedad o iglesia local fuese independiente de sí misma. O sea, que no tuvieses nadie sobre ti, ningún tipo de autoridad superior.
lo cual si entramos a analizar es una situación compleja, porque incluso hoy en día, que la iglesia tiene mucha más libertad y un espacio más bien de tranquilidad para desarrollarse, pasa de que las iglesias que no tienen mucha supervisión o no tienen a quién rendir cuentas o pastores que no tienen a quién rendir cuentas, muchas veces puede prestarse a situaciones que son complejas. Entonces es un tema que incluso el día de hoy afecta a la iglesia. Ahora, como les dije, esto estamos hablando en la segunda mitad del 1600. Acá abajito menciono dos fechas que son interesantes considerar. Eh, La aparición de estos tres movimientos, romanista, anglicano, que ya existía de antes, y el puritano, generó una serie de conflictos políticos en Inglaterra. Porque obviamente, a pesar de que la Iglesia Católica no estaba, no dominaba, pero la fe seguía siendo un elemento súper relevante en la vida. De hecho, los anglicanos son la iglesia que nace de la monarquía, o sea, es una iglesia que aparte de ser iglesia, está íntimamente ligado a lo político. Entonces, cuando yo estoy cuestionando, sean los romanistas que cuestionaban a la iglesia, o sea, que buscaban volver a una relación con Roma, o sean los puritanos en sus diferentes versiones que buscaban irse al chancho, pero ambas visiones estaban generando conflicto con los anglicanos, por ende, la línea principal. Entonces, estos conflictos que fueron ya de tono más político continúan hasta 1688, donde Inglaterra tuvo que reconocer a los disidentes de las otras iglesias, o sea, tuvo que reconocer a las demás denominaciones que fueron formándose. Y fíjate lo interesante de esto, porque claro, pues, el espíritu o la intención del acuerdo de la paz de Westfalia era que las iglesias nacionales tuvieran autonomía, pero acá en Inglaterra pasa lo que después comienza a darse en los demás países, que incluso dentro de las iglesias nacionales nacen los movimientos aparte. Y eso llevó, como pasa en Inglaterra, a generar aún más libertad a la iglesia, porque ya no era solamente la fe que profesaba el país, sino que era la diferente estructura que muchas denominaciones u organizaciones querían aplicar, más tradicionales, más radicales, enfocadas en ABC de cosas. Por lo cual acá Inglaterra sí es pionero en lo que ahora sí conocemos como las denominaciones modernas, porque esto permite que de una línea protestante puedan nacer diferentes movimientos. Ya no sé si se entiende a lo que apunto, porque aquí me voy un poco por lo técnico, así que si cualquier cosa me van avisando y voy retrocediendo un poquito. Tan es así que el movimiento puritano, que en su origen fue esta línea radical, o de este movimiento, mejor dicho, en el paso de los siglos, nacen tres tipos de iglesias o tres denominaciones. Los presbiterianos, los congregacionalistas, que son una línea, no sé si cercana a lo pentecostal, pero con ciertas bases, y la bautista. Entonces aquí ya comenzamos a ver nombres conocidos. Y eso nace porque el movimiento puritano logró, dentro de su reclamo, de su visión, que Inglaterra diese mayor libertad a las denominaciones particulares. Todas respetaban la base de la reforma, que es la declaración de fe de Inglaterra, pero cada una con sus diferentes nociones. Y nuevamente, este es un precedente que permite que se desarrolle las denominaciones como las conocemos hoy. De aquí parte esta como importancia. Los primeros que comenzaban a dar este pie. O sea, dentro de un mismo país, dentro de una misma confesión de fe, encontramos diferentes visiones de la misma. Lo que pasa hoy en día en el pueblo evangélico, acá en Chile, obviamente. Tenemos cientos probablemente o decenas de denominaciones distintas. Ahora, Inglaterra, luego de este primer, voy a decirlo así, periodo, estas primeras décadas donde tuvo que ordenar este conflicto entre romanistas, anglicanos y puritanos, tiene un segundo periodo, voy a decirlo así, o un segundo aire que ocurre posterior a los eventos que narré antes. Ya tenemos la libertad de generar diferentes denominaciones, pero ahora, la primera mitad del siglo XVIII, hablamos del 1700 en adelante, eh, a ver, aquí voy a ir explicándolo para que se entienda. Perdón, que aquí me enredo, así que tengo que empezar a ordenar. Estas tres iglesias, o la iglesia de Inglaterra en general, tuvo este pequeño movimiento.
De este movimiento, los que más buscaban hacer ruido eran los puritanos, pasa, lo que les comento acá, y en el paso del tiempo nacen diferentes movimientos de los puritanos. Ahora bien, avanzado ya hasta el 1700, en general, la Iglesia de Inglaterra, todas estas divisiones que mencioné antes, por eso las pongo como Iglesia de Inglaterra, cae en un estado de decadencia. ¿Decadencia en qué sentido? Volvieron a lo formalista. El culto era frío, el estudio de la palabra era frío, eh, el aspecto intelectual, que como les dije al comienzo de la clase, había sido tan importante a la hora de desarrollar el estudio por la Biblia, se había convertido, por lo menos en Inglaterra, en una piedra de tropiezo, porque la gente se puso mucho cabeza y poco espíritu, voy a decirlo así. Por lo cual, gradualmente, mientras Inglaterra más crecía en libertades eclesiásticas y donde se desarrollaba un mejor estudio de la Biblia, mucho más sistemático, la educación mejoraba, pero la frialdad y la formalidad del culto volvió a ser un problema. No por la corrupción que mostraba la Iglesia Católica en el periodo de la Reforma, sino eh, porque el enfoque de buscar a Dios volvió a cambiar. Buscábamos a Dios solamente desde lo intelectual. Dentro de este contexto, también pasaba que los clérigos, los sacerdotes, pastores, la persona encargada, eran muy aficionados a las diversiones, como dicen algunos autores, a la vida fácil, a la vida, a ver, sin ser lasciva, pero sí una vida más bien alejada de la santidad, con elementos muy mundanos. Y eso marcó un precedente para que la gente en Europa también, o sea, en Inglaterra, disculpen, también comenzase a tener un bajón en su vida espiritual. Porque claro, si yo veo que la cabeza que yo tengo por sobre está fallando, si veo que la cabeza que tengo por sobre mío está eh, teniendo comportamientos que no corresponden, obviamente esto va a significar que yo como creyente también voy a ir bajando mis revoluciones. Eh, y además de esto, tampoco había mucha ministerio, llamado, como podríamos decir hoy en día, respecto ni a la predicación, o sea, la idea del evangelismo no era popular, no era una inquietud, voy a decirlo así, sumado a la frialdad y al formalismo. Eso llevó una crisis bien importante en esta iglesia que había pasado por todas las crisis anteriores, y es donde acá, y es en este punto, disculpen, donde el movimiento wesleyano, que posteriormente serían conocidos como los metodistas pentecostales, ocupa un papel muy importante. Y es aquí donde la figura de, bueno, John Wesley, Charles Wesley, o en versión latina, Juan y Carlos Wesley, junto con George o Jorge Whitfield, pues lo verán con los nombres ingleses o los nombres latinos según el texto que usted lea, fueron las figuras claves que ayudaron a despertar Inglaterra. Probablemente más de alguno ha escuchado algo de los hermanos Wesley, que son algunos llamados el príncipe de la predicación con Juan Wesley, Charles o Carlos, quien fue uno de los principales compositores de himnos, de canciones. O sea, fueron figuras claves no solamente para Inglaterra, sino para Europa y el protestantismo de la época. Es por eso que hasta el día de hoy la figura de Wesley es tremendamente reconocida. Y probablemente aquí hizo un resumen muy grande. Si no hubiésemos ido si hubiera querido, teníamos para dar horas hablando de los eventos que marcaban a Wesley. Pero aquí obviamente lo condensamos un poquito por bien del tiempo y el espacio. Entonces, condición de la iglesia de Inglaterra fría, apagada, sin un mayor ánimo ni misionero ni evangelístico, con clérigos ahí nomás que no estaban muy interesados, que eran más bien, que buscaban un poco la santidad. Y la figura de estas tres personas que sirven para generar un nuevo clic y un nuevo comienzo al movimiento del protestantismo en Europa, voy a decirlo así, completa. Ahora bien, ¿qué es lo que marcaba la diferencia de Juan Wesley? Por lo menos en lo general, insisto, acá podríamos estar toda la tarde hablando de él y nos faltaría tiempo, pero vamos a irnos a lo más básico,
a lo más básico. Wesley planteaba una religión espiritual, ¿ya? Volviendo a lo que les decía antes de la crisis, los cultos estaban fríos, los servicios formalistas, el protocolo había ocupado todo. Sin embargo, Wesley eh, propuso, o más bien fue llevado, a un movimiento donde la religión tenía este nuevo énfasis en la búsqueda espiritual, en que la fe volviese a tomar protagonismo. Aquí hay un antes y un después, y aquí obviamente, aquí me estoy saltando la biografía completa de Wesley, pero antes de, o sea, hubo un punto clave en la vida de Juan Wesley que tiene que ver con básicamente con el encuentro con los moravos. Los moravos es un grupo alemán luterano disidente que ellos ya tenían esta visión espiritual de la fe. A diferencia, recordarán que lo discutimos antes en Europa, que los luteranos tuvieron muchos conflictos. ¿Se acuerdan que lo discutimos la semana pasada dentro de la guerra de los 30 años? Que entre ellos tenían dudas de lo que dijo Lutero, lo que no dijo Lutero y todo este enredo que hubo. De este enredo nacen los morados, un movimiento, como les digo, muy centrado en la parte espiritual. Y en algún punto del relato de la vida de Wesley, ellos se encuentran, ¿ya? Este encuentro, que desde lo que dice las biografías de Wesley, a él lo sorprende y lo marca. Porque básicamente vio que en un momento de crisis, mientras muchos creyentes lloraban, se preocupaban, bueno, el relato habla de un viaje en un barco que por turbulencias, que por marejadas estuvo muy complicado, y él le sorprende mucho de que los que están en el barco, nuevamente de otras denominaciones, tenían miedo, mostraban preocupación, se mostraban asustados, el llanto, todo, pero sin embargo los moravos oraban. Bueno, ese evento puntual genera una inquietud en Wesley que lleva a que él se entreviste y conozca a los principales dirigentes de los moravos en su momento. Eso lo llevó a él a generar un cambio de tuerca respecto a la importancia del Espíritu Santo. No solo desde lo intelectual, sino desde la experiencia pentecostal, desde la experiencia del Espíritu. En 1739 hace una de sus primeras intervenciones y una de las intervenciones más conocidas que tiene, donde en una de sus predicaciones él da testimonio del Espíritu Santo. Nuevamente, ya no como algo intelectual, sino como algo espiritual, netamente. Además de este elemento, que lo resumí mucho, eh, hay cosas que lo caracterizaban en comparación con otros predicadores de su época. Su predicación era muy sencilla, sin excesiva retórica, porque a pesar de que se habían quitado ciertos vicios de la Iglesia Católica, habían otros que se mantenían. La rimbombancia del predicador, la palabra exagerada, técnica, científica, la palabra demasiado compleja. Wesley era lo opuesto. Wesley predicaba de forma sencilla para su época, predicaba con palabras bien prácticas, predicaba, como dice ahí, sin la excesiva retórica. Él iba al hueso, él iba al grano, con palabras fáciles de entender, con palabras que la gente que no era en exceso conocedora entendía. Y eso obviamente lo lleva a marcar una diferencia notoria con las personas hermanas, voy a decirlo así, de la misma época. Pero a diferencia de otros movimientos que fuimos estudiando en el paso del semestre, Wesley no se va en contra de la iglesia inglesa. Ojo, Wesley no denuncia a la iglesia, no va en ese plan. Él va a hacer lo suyo. Y eso fue marcando bastante diferencia a nivel de lo que él logra. Él no se separa, él no va a la lucha con los ingleses ni con los anglicanos. Él se dedica, volviendo a este punto como base, a la predicación y a dar testimonio del Espíritu. De hecho, los avances que logra Wesley en diversas áreas, desde lo educativo, desde la predicación o desde este nuevo enfoque, son los que marcan hasta el día de hoy a los pentecostales, a los metodistas. Tenía la costumbre de escudriñar las escrituras en las lenguas originales. Él iba más allá al idioma o la traducción del lenguaje común, del idioma.
él tenía esta costumbre de generar, bueno, básicamente estudios bíblicos, todo, pero intentando conocer la lengua original. Lo que ahora uno hace mucho más comúnmente cuando prepara un estudio, una predicación, que uno busca muchas veces acercarse al concepto original, era algo que para la época era más allá. O sea, piense que se había recuperado la Biblia en el idioma, digamos, común de cada nación, pero Wesley está apuntando un paso más allá. Él estaba apuntando a sistemáticamente llegar a las lenguas originales como una forma de estudio para un creyente. De hecho, y aquí insisto, vuelvo a expandir un poco la historia que no expandí por tiempo, pero sus grupos de estudio eran muy conocidos, sus grupos de estudio eran muy famosos porque él daba este giro distinto. También hizo algo que aunque después se fue haciendo más común, en esa época todavía era algo nuevo, era visitar enfermos y presos. De hecho, la influencia de Wesley, y esto lo veremos en la siguiente diapo, generó diferentes tipos de inquietudes respecto a la realidad de los presos. Y aquí me hago un poco de spoiler a lo que voy a mostrar en la siguiente PowerPoint. Uno de los grandes aportes de la iglesia protestante o de diferentes protestantes, no como iglesia, sino como hermanos de la fe, fue la reforma gigantesca que se hizo a los presos, a la vida de los presos. Y eso inicia por la inquietud de Wesley, por lo menos a nivel de iglesia. La iglesia genera una inquietud por los presos porque Wesley comienza a visitarlos. O sea, no los va dejando fuera de la ley, o sea, de la iglesia, de la espiritualidad, del conocer a Dios. Lo mismo que los enfermos, que a pesar de que no era tan extremo con el caso de los presos, también eran personas que no eran, voy a decirlo así, el primer objetivo. El movimiento de Wesley es lo que uno podría decir actualmente llevar la iglesia a la calle, llevar la iglesia al oprimido, llevar la iglesia al cautivo. Lo que predicaba Cristo, él lo comienza a ser parte del día a día, parte de lo cotidiano de la iglesia. Normalmente hasta este punto, el acercamiento que había, por ejemplo, con los presos, era básicamente una persona que iba a morir, una persona que estaba enferma grave, que necesitaba algún tipo de, como de palabra final antes de partir. Pero aquí se comienza a hacer esta linda rutina, que es seguir ministrando a los que están más desvalidos en diferentes niveles. Y nuevamente, cosa que ahora parece mucho más común. Y si dan cuenta, es una herencia que todavía sigue teniendo la iglesia protestante. La iglesia protestante, incluso el día de hoy, si lo comparamos con la católica, tiene no decir perfecto ni ideal, pero tiene un acercamiento a las comunidades carcelarias. A diferencia de los católicos que tienen una línea distinta en la parte de la... ¿Se me fue la palabra? De la caridad, ahí está. Que enfocado en la parte de la caridad, los protestantes todavía tienen la herencia que inicia con Wesley del trabajo en las cárceles. Y fíjense cómo, incluso de esta época, estamos hablando de principios del siglo XVIII, se estaba viendo esto. Y hermano, esto es lo lindo de estudiar historia. Una de las cosas más lindas de estudiar historia es que uno comienza a entender cómo se ha armado el camino. Y algo tan común ahora, como es este ejemplo, y menciono mucho lo de los presos porque lo encuentro muy significativo, eh, es que empezó con un hombre o con una agrupación que llevó esto un paso más allá. No digo que haya sido el primero, seguramente hubieron personas antes que lo hicieron, pero fue la persona que Dios usó para hacer esto un movimiento mucho más permanente y consistente en el tiempo. De hecho, por este estilo de vida tan estructurado que tenían de estudiar la Biblia, visitar a los enfermos, predicar y todo esto, cuentan las biografías de Wesley que sus compañeros, sus cercanos, los apodaban a él y a su gente metodistas por la vida tan metódica que llevaban. Esa era la base, por su vida tan estructurada. Y como se darán cuenta, después es la base de lo que hoy conocemos como los metodistas pentecostales, llamados en un momento metodistas wesleyanos.
Y nuevamente, con esta herencia tan interesante de la vida de este predicador, que ojalá, si ustedes quieren hacerlo en el verano, cuando tengan un poco más de tiempo, conseguirse un buen libro de la biografía de Wesley. Créanme que es una muy buena lectura, porque a nivel de iglesia evangélica, creo yo que es una de las personas que tenemos que conocer mucho de su relato, tomar buenos ejemplos, obviamente, y quién sabe, pues pensar cómo llevar muchas de sus enseñanzas a nuestro contexto moderno, que lo necesita, y hasta el día de hoy se sigue necesitando. Vamos a ir un poco a la biografía de Juan Wesley y un poco a la ficha histórica. Acá hay algunas cosas que ya las he mencionado, pero quiero englobar para un elemento que me llama la atención en el segundo Power. Bueno, Wesley vive hasta 1791. Él de hecho muere de viejo. Él no tiene elementos de persecución entre medio. Recordar que el periodo había cambiado. Estábamos en una época mucho más calmada. Es originalmente pastor anglicano y un teólogo cristiano británico. Como les dije, él no se desliga de la iglesia inglesa. No se separa. Mantiene su título. Bueno, nacido en Edward, Lincolnshire, fue uno de los primeros líderes del movimiento metodista. Bueno, aquí como les dije está también la figura de Whitefield y la figura de su hermano, Carlos o Charles Wesley, que no hablé de ellos por tema de tiempo, pero que también, ojo, son tremendamente relevantes. Whitefield, a pesar de que después se distancia de los hermanos Wesley por temas doctrinales, no se aleja de la fe, todo lo contrario, él también genera movimientos muy importantes en Europa y en parte en América. O sea, Whitefield fue uno de los que generó los movimientos de las iglesias, no sé si fueron exactamente las bautistas, pero un movimiento acá en América muy potente, nacido de Whitefield, uno de los metodistas originales de este trío que era muy importante, que esto casi como los chicos superpoderosos, este trío, era como lo mismo, los predicadores superpoderosos, algo así. Entonces Whitefield sigue su camino por esa línea. Wesley Carlos, como les dije en su momento, fue un excelente compositor de himnos, de canciones, de alabanzas, y también fue una mano derecha en lo que planteó su hermano. Ahora bien, ya le había comentado básicamente el tema de los moravos, acá se relataba lo que yo le adelanté, el tema del incidente del barco, que lo llevó a replantearse la fe, nuevamente como algo mucho más espiritual, más que cognitivo, más que de pensamiento. Ahora bien, este movimiento sí llevó a una conversión muy interesante en Inglaterra, una Inglaterra que ya había despertado la fe porque la fe ya no solamente era fría, la fe se vivía, nuevamente volviendo a esta idea del Pentecostés. Eh, Predicar al aire, acá, perdón, esto sí lo quería mencionar. Algo tan sencillo como predicar al aire libre. Predicar al aire libre era una novedad en aquellos tiempos. Wesley, siempre cuidadoso de la etiqueta, el decoro y la corrección, sintió timidez ante tal sorprendente perspectiva. Era muy interesante porque Wesley llevaba la formalidad de un culto, de una iglesia, a la calle. Cuando uno lee sus biografías, el hombre iba de etiqueta, bien vestido, formado así, preparado eh, elegantemente, y a predicar a la calle. Cosa que nuevamente ahora uno lo ve predicadores en la calle, en diferentes lugares, esquinas, plazas, algunos había voz, otros con algún implemento como un micrófono, un megáfono, pero en esa época era algo totalmente nuevo. Insisto, a pesar de los avances que se había tenido con la reforma, todavía se mantenían ciertas visiones tradicionales como el tema de que se predicaba en la iglesia, ¿ya? Y aquí figuras como él van rompiendo un poquito el molde. Whitefield, el otro personaje que les comentaba hace un rato, en una de las biografías, o sea, se relata este evento de las primeras predicaciones de Wesley en la calle y se rescata un texto de Whitefield que comenta lo siguiente respecto a Wesley, casi como al presentarlo, como cuando uno hace la presentación de un predicador especial y habla un poco de él y todo eso, fue un poco como lo mismo. Estaban en la calle, Whitefield presenta a Wesley y menciona algo bien interesante que lo resumí, porque es un poquito más extenso, que dice, el fuego se ha encendido en la nación
y sé que todos los demonios del infierno no lo podrán apagar. O sea, él presentaba o hablado de este movimiento como un movimiento que era un fuego. Y nuevamente, un fuego que no se apagaba de forma sencilla o fácil. Y nuevamente es bien interesante el mover y es bien interesante a lo que apunta. Por eso, cuando uno, y le vuelvo a recomendar, sí o sí, ojalá rescatar lo que fue el movimiento de Wesley, porque es un poco un ejemplo de esta religión espiritual que uno busca. No, no una religión tonta, no una religión sin fundamentos ni bases, sino una religión espiritual, por sobre todas las cosas. Ya, desde 1784, con la Revolución Estadounidense, la expansión metodista en el continente llevó a 6 millones de personas o de convertidos a principios del siglo XX. Los metodistas, que se conocerían posteriormente como los metodistas pentecostales, a principios del siglo XX, sumando parte de Europa y en partes de Estados Unidos, solamente como metodistas ya eran sobre 6 millones a principios del 1900, cosa que para la época era un número gigantesco. Ya no hablamos de miles, hablamos de millones de personas convertidas específicamente a esta línea que nace de Wesley y que hasta el día de hoy es una de las líneas más importantes, una de las denominaciones más importantes en el mundo protestante. Sin lugar a duda, es la línea de los metodistas. Incluso cuando uno estudia un poco el origen de los movimientos protestantes en Chile, hablando del origen, tiene mucho que ver con los metodistas, que también anduvieron muy metidos acá, por lo menos en un comienzo. Entonces, sí, hay que hacer un poquito estos elementos interesantes de cómo lo rescatamos, este evento clave en la historia, o estos personajes clave en la historia que llevaron a esta denominación como tal. ¿Ya? Ahora bien, como tercer elemento dentro de la iglesia inglesa, oye, voy a hacer un paréntesis. Este power es un power relativamente corto. Así que hoy tengo la esperanza de que terminemos temprano. Así que vamos a terminar con la parte donde está. Ya avanzamos, llegamos a la mitad. Vamos a terminar lo que es la parte inglesa. Hacemos el break cortito, o sea, temprano, y luego seguimos. Yo creo que hoy día de edad vamos a terminar temprano. Aparte, no quise agregar los Estados Unidos al tiro porque se hace demasiado extenso. Y así la clase de hoy es más precisa, más breve, para que usted ya se desconecte y vaya a lo que es el trabajo con la disertación. Sí, por eso la clase de hoy va a ser probablemente mucho más precisa que otras veces. Ya, avancemos entonces. Eh, Tercer elemento de la iglesia inglesa. O sea, sí, la iglesia inglesa. Recordemos que partimos hablando de los orígenes de este periodo con lo que son los romanistas, los anglicanos, los puritanos. Todo el teje-maneje que hubo para que los puritanos terminasen generando diferentes líneas de denominaciones. Posteriormente, vimos principios del 1700 con todo el movimiento que en este caso son los wesleyanos primeramente, que después se convertían en los metodistas wesleyanos y después se convertían en los metodistas pentecostales que conocemos hoy en día. Y como Wesley fue una de las claves en la figura, o sea, en el inicio de este periodo. Tercera patita, que también es muy importante, especialmente por su trascendencia, es lo que se conoce como el movimiento anglo-católico. Aquí estamos hablando de 1875, ya mucho más cercano al siglo XX. Ok, recuerda que estamos viendo por países, entonces estamos haciendo como un panorama general de los diferentes países de Europa. Por su propósito, o sea, por la idea original de este movimiento, le llamaron anglo-católico. ¿Ya? Básicamente porque buscaba volver a reencontrarse con las raíces católicas, volver a generar un espacio de unión, un poco lo que buscaban los romanistas. Podríamos decir perfectamente que este movimiento fue una herencia de los romanistas del principio. También se le llamó movimiento de Oxford, basado en que nace la Universidad de Oxford, pero es normalmente conocido como movimiento anglo-católico como principalmente. Ahora, es básicamente un esfuerzo por separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurar las doctrinas y prácticas de los primeros siglos,
cuando la iglesia cristiana era una y no necesitaba una reforma. Es bien interesante plantearlo así. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que de hecho quiero que lo conversemos antes de hacer el break, tiene que ver con esto. Al final de cuentas, ¿cuál es la iglesia? Es la iglesia única que nace de Roma, porque fue la línea original, voy a decirlo así. Es cualquier iglesia que se denomine cristiana, o es la protestante por mantener la doctrina. Y esa me gustaría que conversáramos un poquito de eso, en especial por este tema. ¿Por qué? Porque el movimiento anglo-católico, si uno lo ve muy superficialmente, creo yo, tiene buenas intenciones, porque buscaba volver a las prácticas originales, o sea, volver al tronco principal, y que esta Inglaterra, que se había alejado por medio del protestantismo a una línea, llamémosle secundaria, volverla a traer. ¿Ok? Eh, Hay dos figuras relevantes. La primera, que solamente hago una mención muy específica, que es Juan Kepler, que es básicamente podemos decir, el originario del movimiento, aunque no fue el mayor exponente, pero fue uno de los que lo origina. Tiene una predicación muy conocida en 1833 con un antecedente previo, que es llamada Apostasía Nacional, que en palabras muy sencillas es una predicación que acusaba a Inglaterra de estar apostatando su fe al seguir una línea distinta a la iglesia original, a la iglesia que nace en Roma. A pesar de que Kepler generó movimiento, el principal exponente del periodo, perdón, me salté una, me faltó una para llegar al caballero. Ahora bien, Kepler, aparte de esto, de este como predicación inicial con la que él comenzó a despegar, tiene otro elemento interesante que son una serie de escritos, básicamente un conjunto de documentos conocidos como los tratados de la actualidad, donde básicamente va a la parte más administrativa de cómo funcionaba la iglesia, sistema de adoración, las doctrinas que estaba a la base. Este conjunto de documentos se publicaron desde el 33 hasta el 1841, o sea, fue una seguidilla de documentos que después se compilan, un poco para hacer la base de lo que es este movimiento, que nuevamente va en la misma línea, cuestionar las prácticas de la iglesia inglesa, apelando de que había que volver nuevamente a la rama principal. Y ahí está, ahora sí, perdón, me había traspapelado. Eso nos lleva a lo que probablemente es el principal exponente del movimiento. ¿Ya? Y de hecho, Juan Enrique Newman es también reconocido como uno de los grandes exponentes del periodo. Nuevamente, él es un tipo que tuvo su peso. Eh, Fue el líder indiscutido del movimiento, independiente de que Kepler empezara con los cuestionamientos, pero la figura más reconocida y la más potente es la de Juan Enrique Newman. Newman es una persona que tiene mucha influencia en Inglaterra, en los círculos más aristocráticos más grandes, y que fue el gran defensor del movimiento anglo-católico, ¿ya? Eh, y también son acusados como romanistas. Recordad que les dije que los romanistas buscaban esto. Entonces, aparte, cuando nace este movimiento, a Kepler se le empieza a acusar, oye, este es romanista, quiere volver a ser católico, bla, bla, bla. Cosa que paradójicamente pasa. De hecho, en 1845, Newman vuelve a ser católico, porque un poco basado en los textos que uno puede rescatar, incluso Hulwood también lo mencionan casi textualmente de esta forma, eh, que Newman, básicamente apelando a su conciencia, apelando a todo su movimiento, apelando a todas sus creencias, él básicamente dice, estoy siendo inconsecuente si sigo siendo anglicano protestante. Si yo creo en esto, debo dar el ejemplo. Entonces, Newman vuelve a ser católico, aunque no detiene su corriente. O sea, él sigue apelando a que Inglaterra tiene que volver al catolicismo, tiene que volver a esta línea principal, eh, y por lo cual, a pesar de que se va, no deja su intención, o sea, él sigue apelando para que Inglaterra tome ese camino, cosa que al final de cuentas no se concluye. La iglesia inglesa mantiene su base, pero sí es interesante porque incluso Newman, a nivel católico, no estoy seguro si es santo, pero es una persona
que tiene, digamos, el reconocimiento grande, o sea, es de los pesos pesados de los católicos a nivel de teología. No estoy seguro si es santo, no me acuerdo si es canonizado o no. Ahí tengo una gran duda. Pero de que la figura es importante, es importantísima. Así que ahí voy a ver si lo busco después para comprobarlo, que ahora no lo tengo presente. Pero nuevamente, es una figura trascendental para la Iglesia Católica. Ya, antes de pasar a Alemania, quiero netamente quedarme un poco con las opiniones o sus comentarios respecto a lo que pasa en Inglaterra. ¿Ya? Comentarios, preguntas, opiniones, porque luego quiero hacer un poquito la pregunta de los anglo-católicos. ¿No? Ok, entonces voy a la pregunta. El movimiento de Newman, el movimiento anglo-católico, eh, ¿qué les parece esta idea, este planteamiento? Porque hasta ahora habíamos tenido claridad en que las iglesias reformadas tenían autonomía en diferentes países, pero no solamente Newman, sino en diferentes momentos de la historia, se apela a esta intención de volver a la iglesia, apelando a que la iglesia católica es la base de la iglesia cristiana. Opiniones, comentarios. ¿Cuál es la iglesia? ¿La que nace de Roma? ¿La que nace en el Pentecostés? ¿Cualquiera? ¿Pasa palabra? ¿Pato? ¿Sí? Ya. Es que a mí personalmente me cuesta ver la iglesia como una institución puntual, como una denominación. Porque si bien, por todo lo que hemos visto, para mí la iglesia católica no es la iglesia de Dios, por todo lo que hicieron, pero, pero sí creo que dentro de ese grupo tiene que, tal vez existió gente que sí servía a Cristo y que trataba de buscarlo, pero me cuesta ver como una denominación como la iglesia verdadera. Porque el asunto podríamos preguntar hoy día también cuál es la iglesia verdadera y de alguna forma asumir que estar en ese lugar te hace ser parte de la iglesia verdadera, pero no lo veo como una denominación en particular. Ya. Interesante lo que plantea Hugo. Mira, te doy una pregunta ahora complementaria para que ampliemos la discusión. Pero independiente de que no haya una iglesia, llamémosla así, o una sola institución o denominación, la necesidad de organización me imagino que es válida, porque a fin de cuentas tiene que haber algún tipo de estructura, o sea, no sé si de estructura, pero por lo menos de organización entre el cuerpo, para que no se generen desastres variados. Bueno, hubo cualquiera, porque lo tiro como un comentario general. Porque lo que plantea Hugo es interesante. Y de hecho, comparto muchas cosas de las que él plantea, porque decir que la iglesia católica es la iglesia cristiana, claro, tenemos que saltarnos un poquito o hacernos los tontos bastante de muchas de las prácticas que en sus orígenes fueron en contra de lo que decía la Biblia, es que es directo. Tendríamos que sacar como 1700 años más o menos. Claro, hacer un poquito un borrón y cuenta nueva. Entonces, el planteamiento que dice Hugo es que eso, claro, no sé si la elimina, pero nos hace por lo menos cuestionar su rol. Eh, ya, o alguien más que comente, quiero agregar un poco más de contexto porque es interesante y quería utilizar lo que hizo Newman como una engancha. Adán, Hernán, Yanina, Jorge, Marisol. Yo respecto, creo que la iglesia verdadera es la que imparte la sana doctrina. Como Pablo se lo dice a Tito en una parte, le dice que tú tienes que enseñar la sana doctrina. Y se le enseña a una institución que era la iglesia en aquel tiempo, no a una persona. Tal vez concuerdo igual con Hugo de las instituciones y también que nosotros somos un aspecto. Pero la verdadera es quien se mantiene en lo que dice realmente la escritura. Independiente de las denominaciones, bueno, vemos que la católica obviamente no está en la sana doctrina, así como muchas otras tampoco. Entonces de ahí hay que como analizar cuál es la iglesia al menos que más se asemeja, manteniéndose en la sana doctrina según la escritura.
Mira, interesante lo que plantea Dan para complementar. Recordar que cuando veíamos la iglesia en sus orígenes, las primeras etapas, en su época de persecución especialmente, yo le hacía el comentario de que a pesar de que había organización, era una organización en su mayoría horizontal. No tenías una figura a grande arriba. Habían organizaciones propias, habían obispos, habían personas con cargos, y que esta comunicación que se generaba entre las iglesias era, por un lado, por el tema de las herejías, que era para ponerse de acuerdo en cómo responder ante una herejía que ocurría, y en segundo lugar, se comunicaban por el tema de la persecución, porque había que tener una, básicamente una alianza entre todos para evitar un desastre que estaba generando Roma. Entonces no había una unión con el sentido de que hubiese esta figura central. O sea, había comunicación, había organización propia, pero, y aquí me engancho lo que decía Dan, desde la sana doctrina, que era lo que los guiaba. Si una persona no constituía esta sana doctrina, probablemente iba a ser excomulgado o iba a ser declarado como hereje basado en las enseñanzas que éste tenía. Y por lo cual en su momento habían nacido las primeras escuelas teológicas, lo que habíamos hablado hace un tiempo. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque la iglesia tuvo organización, la tuvo de una forma, manera de responder. Estaba la iglesia en Jerusalén, estaba la iglesia que Pablo había formado y habían comunicación entre las mismas. Pero cuando se llega a este punto de la visión romana, de aquí donde, como decía Dani, como decía Hugo también, se aleja de la enseñanza bíblica y no está enseñando una sana doctrina, es cuando nacen estos cuestionamientos. Por eso, nuevamente, la idea de Newman en el papel suena linda, pero en la práctica dudo que haya sido posible, porque estás pidiendo a dos grupos, o más bien, o dos, no son dos, pero para que se entienda, dos visiones muy distintas que congenian cosas que ya se habían separado de la reforma, así que ya hemos quedado claro que ustedes querían esto, nosotros queríamos esto otro, y ahí se acaba el tema. Entonces, es interesante. Ahora, con lo que comentaba Hugo y Adán también reafirmó, dejo una última pregunta antes del break, más que nada para comentar. No sé si alguien más, Janina, Hernán, Marisol, Jorge, para escucharlos también. Respecto a las organizaciones, ¿qué tan necesarias son las, digámosle, denominaciones u organizaciones eclesiásticas? Aquí no creo que las cuestionemos, no vamos en esa onda, pero ¿qué tan necesarias son? O sea, aquí no vamos a apelar a ninguna, pero un poco para entenderlo en la modernidad. Hermano Patricio, Dele. quisiera sumarle a lo que dicen mis dos hermanos anteriores, también agregarle un poco lo que es la espiritualidad en la iglesia, porque doctrina es letra, ¿cierto? Y es necesaria, y es la sana doctrina, es la palabra, la escritura. Pero también debe ir acompañado, o sea, creo que Cristo nos enseñó eso, y también eso vimos en Pentecostés. Entonces, igual son temas que se dejaron. Ahora, respecto a la organización de la iglesia, sí, o sea, yo creo que o sea, la iglesia necesita una organización. Y es por eso que Dios también creó, o sea, Cristo, o a través de la escritura podemos ver estructuras, no sé, constituyó maestros, ¿cierto? Bueno, los 5 ministerios, nos habla de estructura, o sea, que en algún sentido nosotros necesitamos una estructura. Ahora, la estructura de poder que organizó la iglesia romana en el fondo está basada y mezclada un poco mucho en lo que es el poder y la política, en el dinero. Y a mí me asombraba ver esto de cuando se crearon las indulgencias y todo esto, que en realidad eran certificados que lo único que querían era recaudar fondos para construir la iglesia, ¿cierto? Y basados en un pago. Entonces, vemos que también las cosas se van tergiversando en el tiempo y se van haciendo uso de cosas muy alejadas de lo espiritual y de la doctrina en cuanto al poder, al abuso de autoridad, a la parte económica, a la parte política. Entonces, de que sí es necesario estructura, sí. Así es como Dios nos compara como un cuerpo en donde hay una cabeza que es Cristo, y no todos somos dedos, no todos somos pies, no todos somos boca. Para el cuerpo tiene cada miembro con su particularidad y su importancia.
eso nada más quería Ya. agregar. Muchas gracias. Me es interesante que plantea la hermana Marisol que la necesidad de organización es necesaria, a la redundancia, y cada uno en diferentes roles o en diferentes funciones, un poco haciendo esta comparación con lo que habla Dios de los ministerios, por ejemplo. Ya, última intervención, dejo abierta para que alguien más quiera rematar antes de irnos al break. ¿No? Ya. Entonces, hermanos amados, deja poner pausa en esto un momentito. Pausa. Comenzamos. Ya, estimados. Habíamos quedado en el cierre de nuestra, llamémosle, pasada por la iglesia inglesa. Hay muchos elementos que se nos quedan, ya hay que dejarlo claro. Estamos acá dando solamente una pincelada a los momentos importantes de la iglesia en estos periodos. Si se dan cuenta, no llegamos al siglo XX, porque eso lo veremos en la última sección, ¿ya? Probablemente estas primeras secciones hablaremos hasta cercano al siglo XX, para ya después irnos de lleno en esa época. Ya por eso que hay algunas cosas que no las tocaremos todavía hasta que entremos a ese último periodo de la unidad. Ok, vamos a pasar entonces, acá está, ya. La iglesia alemana. Ok. Al igual que un poco como pasa con la iglesia inglesa, la iglesia alemana también tuvo hartos cambios sistemáticos, no tan bruscos en la parte política como Alemania, o sea, como Inglaterra, básicamente porque la iglesia alemana, que parte con el luteranismo, ya tiene ciertos cambios mucho más radicales respecto al tema doctrinal, a diferencia de la visión inglesa, donde tuvieron que lidiar más con un tema político primero. Esa es una diferencia base. Dentro de la iglesia alemana quiero hacer mención a dos movimientos. Bueno, el primero, que es del pietismo, ¿cómo se llama esto? No lo menciona mucho Hulbut, así que lo quise agregar como un extra, porque igual es interesante y pasa muy como desapercibido, porque en el caso de Hulbut, en el texto él se centra en su mayoría del racionalismo, que también lo veremos, pero aquí quise agregar este elemento que lo encuentro bien interesante para contrastar. Nace en Alemania. Y pasa algo interesante, porque en un periodo un poquito más temprano los ingleses también tuvieron un problema similar, que fue el tema del clero. El clero también comenzó a tener estas fallas respecto a lo que es santidad, al estilo de vida que ellos llevaban. También, nuevamente, un estilo de vida bastante suave, liviano, voy a decirlo así, poco preocupado de la santidad en el ministerio. Un poco una situación parecida a la que veíamos en Inglaterra, solo que en este caso, llamémosle que aparece un poquito más temprano. Al igual como pasa con el caso de los Wesley, una de las claves en este movimiento de avivamiento que se da en Alemania tiene que ver con una de las figuras importantes, que es Jacobo Spinner, que está aquí, nacido en el 1635 y fallecido en el 1705. ¿Se dan cuenta? Estamos un par de décadas más temprano que lo ocurrió en Alemania, en Inglaterra. ¿Quién es fundador de lo que se conoce como movimiento como el pietismo? En Frankfurt, ciudad alemana, organiza clases bíblicas que sirvieron de modelo para otras del país. Es un medio eficaz para restaurar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. De hecho, lo veremos después en la siguiente PowerPoint. Muchos de los modelos que nacen del pietismo son los que después, cerca de un siglo después, se convierten en las escuelas bíblicas, en las escuelas dominicales. Podríamos decir que el pietismo te plantó la base de la escuela dominical. Por lo menos en contexto, en el formato, ¿ya? El pietismo, aunque de una forma menos intensa que el movimiento wesleyano, ya que el movimiento metodista, también enfoca su atención en la experiencia personal con Cristo. Insisto, en el caso de Wesley, ellos se fueron a un extremo mucho más desde lo pentecostal. Pero el pietismo, aunque de una forma un poquito más mesurada, apunta a la misma dirección. Recuperar la experiencia principal en Cristo como el eje central de la vida en la fe. La enseñanza es importante, de hecho ellos avanzan mucho en el tema del estudio, pero tomando como eje la necesidad de que uno tenga una vida personal con Cristo, ¿ya? Desde la actitud y desde el sentimiento. Eso más que la rutina del culto. Y también enfatizando, como lo veíamos antes, el estudio de la Escritura, ¿ya? Estudiar y leer la Biblia como un eje central.
defiende el principio del sacerdocio de todos los creyentes, un poco lo que debatíamos en un comienzo respecto al rol de la Iglesia Católica, donde la Biblia es interpretada por arriba y se queda arriba. Acá no. Cada creyente debe tener ese rol de sacerdocio propio, de manera que no solamente los pastores podían dirigir la lectura, por ejemplo, en un grupo bíblico, ¿ya? Sino que los laicos, aunque no tuviesen la formación de clerical, podían hacerlo. Y nuevamente, acá estamos hablando de algo como que parece lógico, pero no era lógico en ese tiempo. Por ejemplo, grupos de estudio, bueno, en el caso de mi denominación, los cuadrangulares trabajan con grupos de varones, de mujeres. En Jesús Te Llama trabajan con el tema de las células, con la visión celular. Entonces, diferentes grupos que no tienen, por ejemplo, un pastor designado, no podían existir. O sea, yo no podría ser un grupo de varones o de damas o de jóvenes si no tuviese a un pastor ahí que es el que dirigiese la lectura, el que hiciese la parte protocolar. Y fíjate que lo que insisto, que parece sencillo, no se estaba viendo. El pietismo, en este caso con Spinner, fue uno de los pioneros en este contexto de permitir que los laicos tuviesen ese rol. Que nuevamente, hoy parece algo súper básico, pero que todavía está en ese cambio generacional y de doctrina que estaba la Iglesia. Y aquí no quiero acusar ni que en el caso de Inglaterra o que en el caso de Alemania u otros que veremos eran malas iglesias, no. Pero es muy interesante, hermanos amados. ¿Por qué? Es interesante porque aquí todavía estamos lidiando con lo que quedó de la herencia católica. Y a pesar de que la Reforma aportó grandemente a todo lo que es la revolución en la fe, todavía estaba lidiando con tradiciones, todavía estaba lidiando con costumbres, todavía estaba lidiando con prácticas que venían de la época desde el medioevo, pasado por la Reforma, hasta el día de hoy. Entonces, nuevamente, sé que parece algo súper básico, pero en la práctica no es básico. Es declarar que cualquier persona no solamente puede leer la Biblia y estudiarla, sino que en un grupo, en una reunión, puede ser parte del proceso. E insisto, eso para la época era algo súper revolucionario, porque te da, ahí está, me estaba oscureciendo mucho, que eso dentro del proceso era súper importante. Déjame avanzar un poquito más. Bueno, al igual como, y aquí vuelvo a hacer la comparación con lo que pasa en el caso de los ingleses, con los wesleyanos. Los pietistas no hacen una separación con la iglesia luterana, no se separan de la iglesia alemana. Insisto, no es un grupo antagonista, es un grupo que tiene una perspectiva distinta de la fe basada en los mismos principios del protestantismo. Poseía métodos pedagógicos que eran originales para la época. Nuevamente, el enfoque de enseñar la palabra con cierta estrategia, que vuelvo al punto, es lo que posteriormente ayudaría a generar el sistema de enseñanza de las escuelas dominicales. Porque cuando uno estudia cómo se inicia al principio estos estudios bíblicos para niños, por ejemplo, era muy distinto, y acá el rol de los pietistas fue muy importante. A veces cuando se enseñaba la Biblia, de caso para los más pequeños, era desde un sistema basado en la memoria. Esta semana, no sé, dejas aprenderte 100 versículos de la Biblia. Y ese era tu sistema de aprendizaje. Memorizar versículos de la palabra para conocerla. Pero sin embargo, dentro de los métodos pedagógicos, que eran, como les digo, bien interesantes para su época, venía la lectura comprensiva. Estudiar un poco más de contexto. En el caso de los más avanzados, y un poco siguiendo la herencia de Wesley, buscar leer textos, tal vez no los originales, pero un poco más antiguos. O sea, nuevamente, métodos de enseñanza que tal vez ahora en pedagogía son anticuados, son como tradicionales, pero que eran la base en ese momento. Entonces acá los pietistas, a pesar de su, insisto, de su visión desde una relación íntima con Cristo, tal vez sus mayores aportes, si uno analiza a nivel histórico, por lo menos en este periodo, tuvieron mucho que ver con la parte académica. Y de hecho, de aquí para que conectemos, ¿cómo se llama esto? Hilos, un pietista reconocido que es Zinzendorf Harnack, fue fundador de los hermanos moravos. Y
como hablamos hace un rato, fueron la experiencia que tuvo Wesley con los moravos lo que lo llevó a este cambio de switch. Entonces, que digo, es muy interesante cómo se conecta un elemento con otro. Porque fue justamente esta idea original de los pietistas que ya buscaban esta cercanía con Cristo desde la experiencia, los que influenciaron la creación de los hermanos moravos por medio de Hernuk, y fueron los hermanos moravos los que también Dios usó para tocar la vida de Wesley, y también llevarlo a este cambio de switch, que es lo que llevó a Inglaterra después. Pues es muy interesante nuevamente cómo los hilos de la historia se van conectando. Y si uno lo ve desde el punto de vista más bien específico, así más bien técnico, uno de los principales frutos que tuvieron los pietistas fue la Universidad de Hale, que es una, bueno, no sé hasta qué punto tiene relevancia, sé que existe por lo menos todavía, no sé hasta qué punto será importante, pero es una universidad que ha permanecido y que por lo menos desde su origen protestante es una de las primeras en Europa con esa fuerza, porque venía con estos métodos novedosos, con una pedagogía mucho más elevada para la época, con la necesidad de los estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Desconozco actualmente cómo estará Hale, pero por lo menos es una de las universidades con base cristiana más antiguas. Ahora bien, en segundo y último lugar, ya entrando a la parte final del día de hoy, nos encontramos con el segundo elemento interesante dentro de los movimientos alemanes. Vimos los pietistas, por un lado, pero acá tenemos un extremo totalmente distinto. Y aquí tenemos el movimiento racionalista. ¿Ya? Ahora bien, el movimiento racionalista, dentro de sus inquietudes más básicas, plantea una inquietud, que es la que está en la pregunta acá arriba. ¿La Biblia es un libro sobrenatural o es un libro de interpretación racional? Nuevamente, cosa que parece como elemental ahora, es un tema que se debatió muy profundamente y esto se origina en Alemania. Inglaterra igual tuvo movimientos racionalistas, pero donde tuvo la fuerza máxima fue en Alemania. Y de ahí es donde empieza a escalar. No sé si ustedes recordarán, cuando al principio de la clase hablábamos de los elementos que habían influenciado el periodo, y hablamos del tema académico, hablamos del método científico. Y acá es donde el pensamiento científico intenta llevarse a la línea bíblica. Y aquí es donde también se generan muchos problemas con eso. Porque a pesar de que no vamos a hacer un debate racionalista hoy día, pero sí genera esa inquietud, esa anomalía extraña de cómo un libro que en su origen es sobrenatural, lo quieres llevar a una interpretación natural. Que es un poco este cuestionamiento que se llevan los racionalistas. Ahora, sus inicios son en Inglaterra y Alemania, pero como les dije recién, Alemania es el principal exponente, a inicios del siglo XVIII, también como hablábamos, primera mitad del 1700 principalmente. Y este movimiento tuvo su cuna o su origen en las universidades alemanas. Fue un movimiento que nace desde la racionalidad y la intelectualidad. Ahora, vamos a irnos muy brevemente para entender lo que es el racionalismo como movimiento. Ya, aquí voy a tratar de no irme tan en la profunda, el lado psicólogo que uno tiene, pero sí vamos a tratar de explicar algunas cosas básicas para que todos entendamos a qué nos referimos con este movimiento. Ya que hasta ahora no hemos hablado de nada de esta línea, por lo menos hacer algunas menciones específicas. Primero que todo, el racionalismo como movimiento reconoce la razón como única fuente, ojo, única fuente, del auténtico conocimiento. Es opuesta a la visión del empirismo, ¿ya? Que entre paréntesis, la idea de ver, de observar, que considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial. Aquí tengo que partir aclarando, y si voy muy rápido me avisan por favor para retroceder. Un movimiento un poquito más antiguo que es el empirismo, te plantea que el conocimiento, la fuente del conocimiento verdadera es la experiencia. ¿Ya? Y la experiencia sensorial. O sea, voy a tomar el ejemplo. Estoy probando un café en un vaso muy especial. La experiencia de tomar el café es lo que me va a dar el conocimiento sobre el café. O sea, está algo caliente, tiene una abrazadera acá
como se dice, de un material aislante, siento el calor, siento un peso, sí, olfateo con mi nariz, siento un aroma, una sensación que me deja, si lo veo, tiene ciertos colores, palparlo, nuevamente la temperatura la siento, si lo pruebo, siento un sabor, siento nuevamente la temperatura en mi cuerpo. El conocimiento que me da la experiencia de un hecho es la base del empirismo. ¿Ya? Si yo lo conozco, si yo lo puedo aplicar y percibir con mis sentidos, el conocimiento es válido. O sea, a mí no vale que me cuenten cómo es el café. Vale que yo experimente cómo es el café. Ahora, eso he explicado un ejemplo súper básico. Opuesto al movimiento del empirismo se encuentra el movimiento del racionalismo, ¿ya? Que te plantea que la razón es la única fuente del conocimiento. Mismo ejemplo. Yo cómo sé que esto es café si sabe a café, pero debe tener componentes que podamos analizar para hacer café. Puede ser que sea otra cosa. Puede ser que sea un eco, que puede tener un sabor parecido a un café descafeinado. O sea, yo me cuestiono en base a la razón toda la experiencia que me dio esto. Mi experiencia tiene que ser llevada al método científico, a la razón, al raciocinio para entender este tema. Ya no sé si se entiende. Si no, me detienen y vamos con calma. Ahora, ¿por qué era importante hacer esta comparación? Eh, Basado en el racionalismo, la experiencia, toda la base del empirismo, sería el punto de partida del conocimiento. O sea, me sirve saber el olor, el sabor de esto, pero no me sirve para un conocimiento total. Para eso requiero la razón. Para eso requiero sentir, probar, tomar, etcétera, para que la razón después haga el proceso que les decía recién. Esto será café, ¿a qué sabe? Tiene un sabor dulce, amargo, me despierta, me anima. ¿Esto qué es vidrio, es plástico. ¿Ya? El racionalismo te plantea que la experiencia es la base, es el inicio, pero no me da el conocimiento verdadero del elemento. Me da un punto de partida. ¿Ok? Pero, viéndonos al último punto que está acá en el Power, la percepción sensorial directa no nos da todavía un conocimiento completo y profundo. Es ahí donde la razón entra. Basado en esta postura, para que quede claro. Ya, basado en esta postura, ahí quiero llegar. O sea, toda mi experiencia me da una base, pero si no puedo comprobarla por medio de la razón, no tiene un sustento real. Ahora, les hago la pregunta, basado en esta breve y poco, ¿cómo se dice? Con una teoría bastante básica mía de la explicación. ¿Cómo podría afectar desde su percepción este principio en la iglesia? Intentemos hacer el ejercicio. ¿Cómo podría afectar este principio en la iglesia? Juguemos. Se me viene a la mente la fe. ¿Ya? ¿Por qué ¿Qué razón? es lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo podemos, si no lo veo, cómo puedo reaccionar eso? Justamente. Se me viene a la mente que creo que un tema, por eso, tenemos fe, pues, entonces ¿cómo los científicos van a razonar la fe? Si la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Súper, ya. Tenemos un elemento, la fe. Ya. Punto 1, ticket 1. Bien. ¿Qué más? Algo cosa un poquito más específica, porque lo que dice mi hermano Hernán era una base. Yo creo que es la base de lo que uno puede mencionar ahora. A ver, déjeme ver si el chat me aporta. Ya, Janina va a un punto desde el chat un poquito más específico. La existencia de Dios. ¿Cómo yo compruebo el relato del Génesis? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo compruebo elementos como la, La Trinidad, la la Trinidad, Trinidad. la resurrección de Cristo? ¿Cómo la compruebo?
¿cómo compruebo la existencia de Moisés, por ejemplo, como personaje bíblico? Llevar esa lógica a la palabra sistemáticamente nos va a llevar a cuestionar todo. Ahora, hago la contrapregunta. ¿Es malo que uno se cuestione algo? No, nuestra fe, dice la palabra, que debe ser una fe racional, una fe pensante. Por ende, hay preguntas que sí debemos hacernos. Pero bajo esta lógica, un segundo, Hugo, pero bajo esta lógica estoy invalidando el otro tipo de conocimiento. Ese es el asunto. Ya, ahora sí, Hugo, perdón. Es que ahí me perdí un poquito con tu pregunta. ¿Era cómo el racionalismo afectaría a la iglesia o cómo el empirismo? No, yo lo planteo como el racionalismo. O sea, poniéndolo un poco en el caso de cómo este movimiento racionalista afectaría a la iglesia. Pero si, por ejemplo, en el caso de Moisés, el racionalismo yo entiendo que tiene que ver con la razón, con el conocimiento, o sea, no implica ver algo. Si hay, por ejemplo, estudios detrás, investigaciones, cosas que avalen que eso fue cierto, yo Sí, de forma racional ya lo estaría aceptando. O sea, justamente, no ahí necesito... tienen la prueba. Sí, pero por eso yo hacía la pregunta Hugo basada en esta época, por lo mismo. Porque claro, si lo vemos en retrospectiva hoy día, hay muchas cosas que tú sí puedes comprobar. Claro, o sea, claro, tal vez en el momento no estaban los recursos ni las Claro. investigaciones, pero hoy día muchas de las cosas con el racionalismo sí. Claro, lo que decía recién el hermano, la fe ahí no cansa, porque la fe te dice, es difícil, pero las cosas que relataban de Moisés, que han pasado en la Biblia, eso con la razón se puede demostrar. No, La sí, existencia mira. de Jesús también. Claro, sí. Mira, me un punto que hice Hugo para que no haya confusión. Es cierto, yo lo planteaba como la pregunta en esta época. Bien, como dice Hugo, actualmente hay elementos desde la razón, desde el conocimiento que nos pueden ayudar a por lo menos aclarar la existencia de Cristo como ser humano, como ser físico. Ya ahí, si vamos al tema de si resucitó o no, lo que dice la palabra, ya entramos en un cuestionamiento desde el punto de vista de la predicación. Y hay gente que no va a creer en eso y volvemos al debate. Pero sí, llevado a la actualidad hay muchas de esas preguntas que ya tienen una respuesta. Por eso, un poco tomando lo que dice mi hermano Hernán como base, la fe. Si cuestionamos la fe, eso nos lleva obviamente a un cuestionamiento sistemático de todo lo que viene hacia abajo. Algunos con más o menos evidencias para sustentarlo. Entonces, tomando la corrección que me hace Lugo, gracias para no confundir. El tema es que este movimiento, básicamente, que fue el racionalismo, generó bastante problema en Alemania, porque fue un movimiento que fue agarrando cada vez más fuerza, basado en este principio. Uy, ¿qué pasó? Un cambio. Ahí está. Y un poco planteó esta idea de que la sabiduría del hombre se pusiese por sobre la sabiduría de Dios, porque si yo no podía comprobar algo desde mi sabiduría humana, ese algo era inválido. Ya, tomando un poco el pasaje que está arribita de la imagen, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya la palabra nos advertía, cuidado con la fe que esté sustentada en qué base, sobre qué cimiento. Entonces lo que planteaba el racionalismo, un poco aplicado a nuestro contexto eclesiástico, era que la fe debía comprobarse en última instancia con la razón humana, porque si no se comprobaba no era válida. Nuevamente, porque no puedo atribuirle un conocimiento auténtico. Entonces, estos monitos en modo Paint son interesantes por lo mismo, porque te plantea que había un grupo de personas que poco a poco, al llevar cada elemento de la Biblia a cuestionamiento, terminó confiando en sus propios métodos, en su propia sabiduría. ¿Ya? Y esta dualidad es por lo menos interesante, la sabiduría del hombre versus el poder y la sabiduría y la verdad de Dios. ¿Ya? Nuevamente, como movimiento generó mucho revuelo hasta el día de hoy. Muchos de los ateos el día de hoy nacen de movimientos racionalistas de Europa, principalmente de Alemania. Esto sumado a un contexto particular que estaba ocurriendo básicamente en ese país. Los creyentes que fueron perdiendo simpatía por las iglesias. ¿Por qué la pérdida, digámosle, de simpatía o de alianza hacia las iglesias? Por los conflictos protestantes internos. Ya lo había mencionado en la clase anterior. Los luteranos después se agarraron del moño de una forma
que es tu iglesia que dijo esto, que que la doctrina, que ta. O sea, la iglesia luterana, si tuvo un gran pecado, voy a decirlo así, es la falta de acuerdo y los conflictos que estos generaron y la división que esto generó. Y eso para la gente, hombre, los oyentes, la gente más común, comillas, hizo que se alejaran de la iglesia. Es como que, no, mucha pelea, mucho show. Ahora, esos conflictos internos y esa pérdida de fe básicamente en la institución de las iglesias luteranas fue una tierra fértil para el escepticismo, que en palabras muy sencillas es la idea de la incredulidad. ¿Será verdad? ¿Será que es tan cierto lo que dice la palabra? ¿Será que es tan cierta la existencia de Dios? Y eso nuevamente, sumado al racionalismo, hizo un semillero en las universidades alemanas que fue el que comenzó a crecer. Y ojo, este tipo de moveres no es raro bajo este principio del conflicto interno de la iglesia. Lo que pasa hoy en día a nivel de Chile, vámonos específicamente a nuestro país, principalmente, pero no únicamente con la iglesia católica, porque también a los protestantes les pasa un poquito lo mismo. Chile, que es un país declarado en su mayoría católico, que es su principal confesión de fe, perdón, es un país que no confía en la iglesia católica. Es una cosa muy extraña. Se declara creyente de algo, pero no confía en ese algo. Y básicamente esa realidad ocurre por esto. La iglesia católica, por conflictos, tal vez no tanto internos, sino externos, con los delitos y las malas prácticas, llegó a una crisis más o menos similar. Cosa que también la iglesia evangélica tiene sus propios males y tiene sus propios problemas, que también ha llevado a esta misma idea del escepticismo. ¿Ya? Y a pesar de que tiene bases distintas, tiene movimientos sociales y culturales a la base que son distintos a lo que pasaba en esa época, pero el principio del escepticismo se mantiene. No hay una verdad. O yo tengo dudas ante la verdad. ¿Por qué? En parte, porque no tengo confianza en los que dicen que eso es verdad. La credibilidad, hermanos, es un tema súper relevante. El testimonio, si lo llamo a un ámbito bíblico. Porque nuestro testimonio, bueno o malo, también lleva a esto. Si la gente que nos rodea cree o no. Ojo, y no es que no crea por nosotros, para no subirnos al carro de la victoria. Pero podemos ser piedra de tropiezo para una persona. Como en este caso, los conflictos internos de la iglesia en Alemania fueron piedra de tropiezo para que estos movimientos nacieran con tanta fuerza, porque fue heavy lo que pasa acá. Voy al chat. Sí, Janina. Bueno, para los estudiantes antiguos de IBN y los que están siguiendo, por ejemplo, Pentateuco conmigo u otros ramos con el pastor Alberto, sí, de hecho la alta crítica diría de aquí mismo. Esta es la base de la alta crítica. Que si tú lo analizas muy fríamente, Janina, es un movimiento racionalista. La alta crítica es un movimiento que, aunque parezca cristiano en la base, es racionalista. Y al extremo. Si ve que todo se conecta, y todo vuelve a lo que decía el pastor Alberto con la alta crítica, llegamos a ese punto. Y estos son un poco los orígenes un poco más tempranos de lo mismo. Bueno, en palabras ya voy a seguir avanzando. Básicamente, intentar aplicar modelos matemáticos de razón, o sea, modelos comprobables desde el objetivo, para ciertos elementos bíblicos y rechazar lo que fuese contrario a la razón, que es lo que hablábamos un rato del empirismo, etc. Fíjense cómo haríamos choques, por ejemplo, con lo que predicaba Wesley o los piedistas. Choca. ¿Cómo Wesley va a hablar del Espíritu Santo? ¿Qué rayos es eso? Se come, se palpa, se compra, se mide, se pesa. Entonces, eran modelos tan extremistas en cierto sentido que generó una crisis, generó un choque, porque nuevamente generó un semillero muy importante en el área intelectual de Alemania. Vamos a mencionar a dos personas, son hartos, pero voy a mencionar solamente a dos. Johann Semler, que es probablemente uno de los primeros racionalistas, el padre del racionalismo según algunos, pero
independiente de que Semler es el primero, o el más reconocido como de origen, el más importante probablemente es Friedrich Strauss. Friedrich Strauss, en 1835, ya bastante más avanzado en el siglo XIX, realiza, confecciona, publica este libro llamado La vida de Jesús, ¿ok? Que básicamente era un manifiesto donde él buscaba comprobar que todos los relatos relacionados con los evangelios y con la vida de Cristo específicamente eran simplemente mitos o leyendas, aplicando nuevamente estos principios, estos modelos. Esta obra recibió diferentes traducciones, principalmente por George Eliot en la parte inglesa, y eso llevó que, llamémoslo así, esta visión o este movimiento no solamente quedase localizado a una Alemania intelectual, sino que llegase al público común y a otros países de habla inglesa primeramente. Ahora bien, aparecen algunas figuras del ortodoxo a defender, llamémoslo así como hacer el choque, perdónenme la expresión, que nacen desde Alemania principalmente, y este apellido sé que lo voy a mencionar mal, lo estoy profetizando, es Schleiermacher, Neander y Bollock. Mi tutoría alemana es horrorosa. Pero lo importante del hecho es que la iglesia, o por lo menos los teólogos de una línea más bien conservadora, ortodoxa, van haciendo frente a esto, independiente de que tuvo un origen muy potente, el racionalismo alemán, sí tuvo respuesta de la iglesia. Y aquí específicamente voy a quedarme con Schleiermacher, ya porque no vamos a ver los tres, pero me quedo con él más que nada para explicar un poquito hacia dónde apunta, o más bien hacia dónde apunta la respuesta de la iglesia, porque lo que aportan los otros dos teólogos, entre otros más, que también aparecen en el papel, va dentro de la misma línea de él. Ya digamos que es quien hace la línea base que nos permite entender el resto del movimiento del racionalismo alemán. ¿Por qué se ríe Marisol? Esto es serio. Qué feo que se ría Marisol, Dios mío. Ya. Me gusta su pronunciación, hermano. Sí, es del norte de Alemania. Junto con Schumacher, Doberman, entre otras cosas del mismo estilo. Heineken. Ya. Bueno. Schleiermacher es probablemente, y según muchos, el más grande teólogo del siglo XX, del siglo XIX. También porque sus aportes directamente en lo que es teología, y en especial en la defensa de la fe ortodoxa contra los racionalistas, fue la base de muchos otros estudios. O sea, de aquí podíamos partir, que es la gran respuesta desde lo doctrinal y de lo que es estudio hacia el racionalismo. Personificó la transición del racionalismo como movimiento a la teología evangélica, que es lo que podríamos decir hoy en día la teología sistemática, que te lleva al estudio de la Biblia desde una visión mucho más transversal. Ya, por ejemplo, los que han hecho exégesis, hermenéutica, acá los estudiantes más antiguos, probablemente que ya han hecho esa asignatura, se dan cuenta que el estudio hermenéutico o una exégesis de un texto bíblico es mucho más profunda. No es solamente analizar un texto y así nomás, sino que es ver el contexto histórico, es ver las traducciones, es ver las palabras clave, es ver los comentarios de otros autores, o sea, es hacer un estudio mucho más focalizado y detallado de un texto bíblico, o sea, no pasarlo por el voleo. Y esa perspectiva sistemática del estudio parte con este caballero, parte con él. Él es quien pone los cimientos para el movimiento, digámosle, o la teología evangélica más que conocemos hoy en día. Perdón, tiene toda la razón, gracias. Lo estaba, ¿cómo se dice esto? Lo estaba quitando de la... ¿Por qué puse esto? Sí, así es 19, que se enreda con los números. Me vuelve, perdón. Ya, ahí está. Entonces tenemos acá la figura de Schleiermacher, que al final de cuentas nos permite, como les digo, hacer la transición a la teología evangélica. Desde su
desde sus principios. Vamos a ver a lo más elemental por tiempo. La religión tiene una base en la naturaleza espiritual, ¿ya? Por lo cual la razón no puede ser, paréntesis, bajo ningún concepto, el árbitro infalible en materias de la fe. Y es ese principio el que sustenta la base de la teología evangélica. La fe tiene un origen, nuevamente, desde lo espiritual. ¿Ya? Por ende, no puede ser utilizada la razón o la sabiduría humana como el juez. No acomoda lo mismo. Se escribe así, ve, gracias por corregirme. ¿Se escribe así, en serio? Ven, hermana, esto significa que yo no iba a clases. Esta es la verdad. Hace muchos años que no escribo romano. Qué terrible. Seguro que era así. Ya voy a entrar en una duda existe. Ya confío en ustedes, hermanos, confío en ustedes. Está bien, confío en ustedes. Ya. Entonces, como les decía, un poco para llegar a cerrando este caballero, principal respuesta, o la base de la respuesta de la teología evangélica. La fe tiene una base espiritual, no es compatible. A ver, ojo, no que no sea compatible, no debe tener como juez final a la razón humana. La razón humana es un elemento más que nos puede ayudar a complementar el conocimiento, pero como plantea acá, no es el árbitro infalible. Porque, nuevamente, la naturaleza de la religión no es humana. Y es probablemente y eso recomiendo, uno de los puntos base de la discusión con cualquier ateo. ¿Cómo quieres evaluar algo espiritual con algo humano? Discutamos de un montón de cosas, dale. Pero plantear eso es entrar a un bucle infinito sin solución. Y también es uno de los gestores, junto con los otros caballeros que mencionaba hace un rato, de lo que se conoció en Alemania como las escuelas mediatorias, que en palabras sencillas eran, usándolo muy en chileno, eran mesas redondas, eran escuelas de debate, donde se intentó hacer un punto en común para que la gente científica se encontrase con los religiosos. Nuevamente, hacer un punto de comunión entre los diferentes movimientos. Porque si una cosa que hemos aprendido es que la ciencia y la religión no son enemigos, para nada. Son diferentes caminos para encontrar, en este caso, explicaciones al mundo. Nuevamente, la religión, la fe, lo parte del principio universal, que es Dios, pero ya que la Biblia no es un libro científico por naturaleza, hay cosas que tú no vas a responder en la Biblia. Por lo cual, una ciencia desde una perspectiva sana es importantísima para entender dentro de nuestras posibilidades cómo funciona el mundo que nos rodea. Y cosas que probablemente nunca vamos a entender. Hoy día, paréntesis, veía por ejemplo en las noticias, creo que fue en TVN o en Mega, no me acuerdo en cuál, un neurólogo europeo, creo, no me acuerdo qué país, que hablaba sobre el enigma del cerebro y cómo actualmente el cerebro están evaluando que debe tener la cantidad de neuronas como estrellas tiene la galaxia. O sea, estamos hablando de la maquinaria más compleja creada por Dios, el cerebro humano. Y que recién desde la ciencia están escarbando así la base más base posible de cómo llegar a entenderla. Entonces no son caminos opuestos, y un poco lo que aporta Schmacher desde las escuelas mediatorias es esto: puntos de encuentro entre la fe y entre la ciencia, para tener este acercamiento sano, nuevamente para no tener choque con el racionalismo y todo lo que esto implica. El ataque racionalista lleva a los teólogos, como los que les mencionaba recién, a un acercamiento mucho más inteligente y enfocado en el estudio. Insisto, la teología poco a poco fue ganando un espacio cada vez más desarrollado, pero ahora ya no era suficiente solamente estudiar la Biblia. El acercamiento teológico tenía que ser desde amplia gama, tenía que ser inteligente, tenía que ser utilizando un estudio mucho más sistemático, cosa que hasta el día de hoy vemos. Hasta el día de hoy, uno como creyente, y es una humilde opinión, debería tener conocimiento amplio, no ser experto en cada área, pero tendríamos que tener conocimiento en diferentes cosas para saber cómo responder.
para saber cómo hacer un argumento, por lo menos para no quedar en blanco. Hay cosas que no vamos a saber y probablemente vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Mira, no manejo 100%, al 100% este tema, no lo manejo. Pero desde lo que yo sé, puedo hablar de esto, de esto, de esto, y por último, dame un tiempo para estudiar, aprender un poco y hablar del tema. Y ese tipo de cosas las podemos ir haciendo en la medida que nuestra teología se va haciendo cada vez más amplia. Desde el conocimiento bíblico como principal elemento y la base, y con diferentes disciplinas que nos puedan ir complementando y ayudando. Y esto es lo lindo de la palabra, hermanos, que desde la historia, volviendo a la asignatura, podemos encontrar elementos más que interesantes para analizar y ayudarnos a entender lo que dice la palabra. Hernán, ¿tenía alguna consulta? No, más que consulta, quería reafirmar un poco de los principios establecidos por la Reforma. El segundo punto habla de que la religión debe ser racional e inteligente. Cómo los hilos se van hilando uno con otro. Eso quería aportar. Mira, qué bueno que lo mencionas, justamente. El principio que Lutero y los demás reformadores plantearon en su momento se va cumpliendo. Y fue necesario hacerlo evolucionar y hacerlo crecer, incluso hasta el día de hoy. Y yo hago la invitación, hermano, uno tiene que saber de todo en este mundo. Porque se nos exige como creyentes también que nuestra fe sea inteligente, sea racional. No nos vayan a engañar con cualquier cosa. Y no quedar como el típico estereotipo del evangélico tonto. Y perdone que lo diga así, pero es que a veces el estereotipo no nos pesa. Por eso que estudiar la palabra, institutos, el conocimiento, ser autodidacta, diferentes maestros y maestras pueden ser útiles, mientras siempre mantengamos a la Biblia como el eje central. O sea, la Biblia sigue siendo el eje. Y mientras se mantenga así, y evitemos desfiarnos, yo creo que es un buen camino. Bueno, algunos líderes del periodo moderno, esto está mencionado en su libro de texto. De hecho, cuando les corresponde hacer la tarea de la última tareita del libro de Hulwood, van a tener que responder a algunas cosas de ellos. Hooker, Cartwright, Edwards, no hablamos de ellos, pero son básicamente ingleses que también tuvieron mucho aporte desde el desarrollo de la teología sistemática. De los últimos tres hablamos de Wesley, hablamos de y hablamos de Newman, ¿ya? Un poco para hacer un paralelo. Los demás tres están mencionados en el libro con un poco más de detalle, y cuando les corresponda la tarea lo iremos trabajando. Por tiempo y extensión no podemos hablar de cada uno porque si no se nos haría un poquito infinito. Y eso que ya terminar temprano, ve que terminamos a la misma hora de siempre. Mi cálculo no funcionó. Bueno, conclusiones de esta clase. Bueno, la Iglesia de Cristo va desarrollándose, se va creciendo. La Iglesia de Cristo comienza básicamente a recuperar el camino de la fe personal. Se dan cuenta, Alemania e Inglaterra pasaron por algo similar, un enfriamiento, un formalismo extremo, que llevó a diferentes movimientos. Por el caso de Alemania, el pietismo, y por el caso de Inglaterra, todo lo que fueron los metodistas wesleyanos, a reavivar una fe espiritual, una fe personal. La evolución de esta iglesia por esto ya, bueno, todavía no 2000 años, pero en 1600, 1700 años, que es una iglesia que, fíjense que recién ahora está encaminándose al principio espiritual de una forma mucho más ordenada. Antes, cuando hablábamos de estos movimientos espirituales, hablábamos de movimientos específicos. Ahora no. Estamos hablando de países que están generando movimientos trascendentes, como el caso de los metodistas, como ejemplo principal. Hablamos de cómo los puritanos también permiten el nacimiento de los presbiterianos y los bautistas, también movimientos muy importantes desde el punto de vista de la expresión de la fe. Ya uno fue el de Estados Unidos, que también Estados Unidos tiene todo un panorama distinto que compartir respecto a cómo genera este movimiento. Entonces hay una evolución que ya en este punto de la historia comenzamos a ver una ramificación importantísima de cada uno. Y por eso les decía que probablemente es la parte más compleja de entender de la unidad, porque son tantas las ramas que podríamos tomar que hay que ir centrando un poquito. El rol de la sana doctrina, que un poco lo que hablábamos al final con el tema del racionalismo, y esta nueva perspectiva teológica que se va originando. Volviendo al principio, una fe inteligente, una fe racional, como lo planteaba la Reforma. Y desafíos que se van armando para el siglo XX. Hasta ahora, como digo, no hemos hablado del siglo XX, nos hemos detenido solamente hasta ese punto, como para hacer un poco el límite,
pero es importante cómo este panorama va a llevar a una iglesia mucho más estructurada, mucho más organizada, que es el panorama que ya veremos en su momento. ¿Vale? Terminamos clase de hoy. Bueno, próxima semana están las disertaciones y la subsiguiente volvemos a este tópico. Como les dije, ya para cerrar, el PowerPoint número 3, sí, 13. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Acá. El PowerPoint número 13 va a incluir el último punto acá del 1, que es la iglesia en Estados Unidos, que la dejé aparte para no extender tanto este PowerPoint. Va a incluir las nuevas organizaciones que se van formando desde el punto de vista más secular, como derivadas de la iglesia evangélica, y también ya para el PowerPoint 14, que debería ser el último por número, nos enfocaremos en el siglo XX, que probablemente va a ser un compilado de diferentes elementos que nos van a ayudar un poco a entender la realidad de la iglesia en ese periodo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios antes de pausar la grabación? Ya, al parecer, no. Dale. Ya, hermanos amados, déjame dejar pausa de grabación. Ahora ya.